Buenos días, chicas, ¿cómo están? Ya, vamos a empezar con con la clase, perdón, vamos a ver sobre las propiedades periódicas. Sí, la clase anterior nosotros vimos un poquito sobre la tabla periódica, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen estas propiedades periódicas. Empecemos, Doménica, por favor, solamente leamos los tres párrafos de aquí. O sea, leo energía de ionizanación y afinidad electrónica. No, 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 los tres párrafos, desde la tabla hasta radio atómico. Ok, Ah, ya, ok. párrafo. Las propiedades periódicas. La tabla se ha organizado en filas de acuerdo al número atómico. La Z y el número de filas en función del número de niveles de energía. Por ejemplo, en las filas 3 se encuentran todos los elementos que poseen tres niveles de energía, que sería E, la L y la M. La forma, la forma y la distribución de los elementos en la tabla periódica, a su vez, está función de la periodicidad de ciertas propiedades que se repiten debido al número de electrones en su último nivel de energía, llamado número de valencia. Si te fijas en la tabla, los elementos que están en la primera columna tienen uno electro. En el nivel externo siempre es ese uno. En este caso, todos son metales muy reactivos. Las propiedades periódicas son energía de ionización, afinidad, electrónica, electronegatividad, radioatómico. Ya mismo. Listo, muchas gracias, Doménica. A ver, tenemos las propiedades periódicas, ¿sí? Nos dice aquí que la tabla se ha organizado en filas de acuerdo al número atómico. ¿Se acuerdan que el número atómico representa la letra Z, verdad? Eso ya lo vimos la clase anterior. Ya, de igual manera lo voy a resaltar en este momento, ¿sí? Y el número de filas en función del número de niveles de energía. Por ejemplo, en la fila 3 se encuentran todos los elementos que poseen tres niveles, K, L y M. Sí, nosotros ya vimos la tabla periódica el día anterior. Chicos, yo les pregunto, ¿quién imprimió, quién buscó imágenes o quién compró la tabla periódica? ¿Ninguno? Yo no, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no, chicos? Dayana, Doménica, Ricardo, Carmen, Heidi, Nicole. ¿Ninguno hizo? Ok, Buenos días, disculpen, recién entré. buen día. Bueno, creo que el silencio otorga, ¿no? A ver, yo descargué una imagen en internet. Ya. Lo ideal es que, por ejemplo, si no se proyecta aquí, ustedes la puedan tener en la mano, ¿sí? A la tabla periódica. Igualmente es solo para que ustedes tengan una base, que tengan como un recuento de lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Para que no se les haga algo nuevo cuando ustedes pasen al siguiente año, por ejemplo, en química, que van a ver ya más a detalle, que van a elaborar ejercicios con respecto a la tabla periódica, ¿sí? Es solamente para que ustedes tengan una visión de la misma, ¿sí? A ver, ¿qué más nos dice?
La forma y la distribución de los elementos en la tabla periódica, a su vez, esta función de la periodicidad de ciertas propiedades que se repiten debido al número de electrones en su último nivel de energía llamado número de valencia. Si te fijas en la tabla, los elementos que están en la primera columna tienen un electrón en nivel externo, siempre es S1. En este caso, todos son metales muy reactivos. Si nosotros vemos la tabla del libro, está así, ¿sí? A ver, entonces, tenemos propiedades periódicas. Tenemos la ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, tenemos el radio atómico. Lea, por favor, Alison. Los tres, profe, hasta electronegatividad o solo el primer párrafo. Hasta radio atómico. A ver, voy a subirle un poquito. Ya, lea, por favor. Ya. Energía de ionización es la energía mínima requerida para arrancarle al electrón más externo de su átomo neutro en estado gaseoso. Al quitarle un electrón queda con carga positiva porque hay más protones que electrones. A este átomo cargado positivamente se le conoce como catión. Afinidad electrónica. Se describe como la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón y queda con una carga negativa, es decir, forma un ion negativo llamado anión. Electronegatividad es la propiedad que representa la fuerza relativa de un átomo para atraer electrones cuando se combina químicamente con otro átomo. Esta fuerza de atracción la ejerce el núcleo atómico de carga positiva sobre los electrones de carga negativa. La electronegatividad aumenta con el número atómico dentro de un mismo periodo, por ejemplo, el periodo 2. El el litio es el menos, el litio es el menos electronegativo y el flúor es el más electronegativo. En la columna aumenta de abajo hacia arriba, el estato es el menos electronegativo y el flúor es el más electronegativo, ya que es el primero de la columna. La electronegatividad suele aumentar de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de abajo hacia arriba dentro de un grupo. Radio atómico es la medida del tamaño de un átomo. Se lo define como la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos de dos átomos vecinos, desde el mismo elemento. El radio aumenta en el mismo grupo de una columna a medida que aumenta el número atómico, entre paréntesis, que es la Z, porque ha aumentado el número de niveles de energía. Por ejemplo, el litio tiene 2 niveles de energía, en cambio el francio tiene 7. El radio del francio es bastante mayor que el de litio. Ya, profe.
Listo, gracias, Alison. Ya, tenemos la afinidad electrónica. Repito, chicos, esto es teoría, ¿sí? Es solamente teoría en donde ustedes tienen que poner un poquito de parte y de alguna manera aprender a entender sobre todo, ¿sí? Tenemos la afinidad electrónica. Se describe como la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón y queda con una carga negativa. Es decir, forma un ion negativo llamado anión, ¿sí? A ver, vamos a resaltar. Entonces, cuando a ustedes se les pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llama si cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón y queda en carga negativa? ¿Sí? Ustedes me van a responder, ¿cómo me van a responder? Anión, exacto, ¿sí? Ya tenemos esta. Ahora vamos por la electronegatividad, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice aquí? Con respecto a esta misma, la propiedad que representa la fuerza relativa de un átomo para atraer electrones, cuando se combina químicamente con otro átomo. Esta fuerza de atracción la ejerce el núcleo atómico de carga positiva sobre los electrones de carga negativa. Por eso, em, muchos profesores se van por el lado en donde los estudiantes puedan resolver los ejercicios antes que la teoría, ¿sí? Porque como la teoría es bastante amplia, a algunos estudiantes pueden llegar a confundirse, ¿sí? Sin embargo, en este momento nosotros lo estamos observando. No hay mayor situación o problema, lo importante es que ustedes puedan, sobre todo, prestar importancia. Ya, vamos con lo siguiente, ¿sí? Ya, esta va a aumentar con el número atómico dentro de un mismo periodo. Por ejemplo, en el periodo 2, el litio es el menos electronegativo y el flúor es el más electronegativo, ¿no? En la columna que aumenta hacia arriba, el astato es el menos electronegativo y el flúor es el más electronegativo. Si ustedes tuvieran la tablita presente en cada uno de ustedes, pudieran observar más bien la tabla periódica y pudieran comparar lo que está diciendo en este texto y su tablita en la mano, ¿sí? Ahora tenemos el radio atómico, que es la medida del tamaño de un átomo. Se lo define como la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos de átomos vecinos del mismo elemento. El radio aumenta en el mismo grupo de una columna a medida que aumenta el número atómico, ¿sí? Esto del número atómico en representación Z, ustedes ya hasta se lo deben saber, ¿verdad? De memoria, ya lo hemos visto varias veces y así mismo lo vamos resaltando. A ver, ¿qué más nos dice? Porque han aumentado el número de niveles de energía. Por ejemplo, el litio tiene 2 niveles de energía, en cambio el francio tiene 7. El radio del francio es bastante mayor que el del litio, ¿sí? En un periodo disminuye a medida que aumenta el número atómico, Z. Por ejemplo, en el periodo 3, el sodio tiene un radio más grande que el cloro. Ya, ustedes lo pudieran observar si tuvieran en la mano sus tablas periódicas, ¿sí? Aunque sean digital, chicos, comparar el digital con lo que se está diciendo, ¿ya? A ver, aquí nosotros tenemos una tablita, ¿sí? Esta es la tabla periódica, ¿no? Esta es la tabla periódica o la silueta de la tabla periódica, ¿ya? Tenemos la electronegatividad representado con la afinidad electrónica, tenemos la energía de ionización y tenemos el radio atómico representado con la letra D. Sí, tenemos de izquierda y tenemos en la derecha que va subiendo, ¿sí? Ya, esto es solamente para que ustedes puedan tener una visión amplia de la silueta de la tabla periódica con las propiedades, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen con respecto a estas propiedades? Sí, que permiten predecir la forma en que los elementos pueden reaccionar químicamente para formar compuestos, es decir, sustancias formadas por dos o más elementos.
esto ustedes lo van a saber súper bien con la práctica. Cuando ustedes vayan a la práctica, cuando ustedes vayan a resolver estos ejercicios, se van a dar cuenta o van a tener cierto balance o relación de lo que estamos viendo ahora y lo que ustedes vayan a ver después con los ejercicios, ¿ya? Ahora tenemos las propiedades de los elementos. Veamos, por favor, Ricardo. Ricardo Maldonado, lea hasta izquierda. En la tabla, las columnas tienen rótulos escritos en numerales romanos con la letra A o B. Estos son los 18 grupos de elementos. Por ejemplo, el grupo BIIA corresponde a los elementos conocidos como los halógenos. Gases nobles corresponden a los elementos del grupo BIIA. También se conocen como gases inertes debido a que son poco reactivos. Metales. Si analizas la tabla de la página 163, los metales se ubican a la región izquierda. Ya, gracias, Ricardo. ¿Sí? Tenemos los gases nobles, ¿sí? Que estos van en el grupo 8, en el 8A, y también se conocen como gases inertes. Tenemos los metales, y vamos a ver cuáles son las propiedades físicas de los mismos, de los metales. En su tarea, que envíen la plataforma, tienen que escribir ¿sí? Las propiedades de los metales, que son buenos conductores de electricidad y calor, que poseen brillo metálico, que casi todos son sólidos a temperatura ambiente, que son maleables y dúctiles, ¿no? Y luego van a escribir los no metales. ¿Sí? Estos se encuentran localizados a la derecha y hacia arriba de la tabla periódica, excepto el hidrógeno que está en el grupo 1, es decir, pasa al otro lado, pero se comporta como un no metal, ¿sí? Sin embargo, está colocado en el grupo 1 de la tabla periódica. Repito, si ustedes tuvieran a la mano la tabla periódica ya se pudieran dar cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades? Son malos conductores de electricidad y calor, sirven como aislantes térmicos, pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, a temperatura ambiente. No poseen brillo metálico, no son dúctiles ni maleables, a diferencia de los metales, ¿verdad? Y tenemos algo muy importante, son los metaloides. Son elementos cuyas propiedades periódicas son intermedias entre los metales y los no metales. Son conductores en un grado bastante menor que los metales. Muchos de los metaloides actúan como semiconductores, ¿sí? Tenemos los enlaces químicos de los compuestos. Es la fuerza que mantiene unido al átomo, a los átomos entre sí. Leamos, por favor, Nicole, el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace metálico es el enlace que mantiene unidos a los átomos de los metales entre sí. El enlace iónico es el enlace entre un catión de carga positiva con una anión de carga negativa. La atracción electrostática ocurre por las cargas opuestas y esto causa la unión y formación de un compuesto. El enlace covalente es la unión que se forma entre dos no metales. Los átomos enlazados comparten uno o más pares de electrones, los cuales son atraídos por los núcleos conectados con una intensidad similar, donde cada átomo aporta un electrón. Ya mismo.
Ya, gracias, Nico. Bueno, dejando ya detrás el tema de la tabla periódica, que ojo, tienen que de igual manera descargarla o tenerla ahí en digital para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a pasar a otro tema que es la energía eléctrica, perdón. Ustedes de alguna manera se familiarizan, ¿no? Es un recurso, sí, es una energía que nosotros utilizamos prácticamente todos los días, ¿sí? Gracias a esta nosotros podemos trabajar en este momento, ¿sí? Podemos recibir clases, podemos impartir clases gracias a la misma. Ya, vamos a ver cuán importante es la energía eléctrica. Leamos, por favor, Dayana. Ya, la energía eléctrica. La electricidad es la energía que hace funcionar los electrodomésticos y provee la luz, pero también se encuentra en fenómenos naturales como los relámpagos. Para entender la energía eléctrica debe aden- adentrarse en la estructura de los átomos. Recuerda que los protones poseen una carga positiva y se hallan en el núcleo, y los electrones están en las órbitas y sus cargas negativas. Esta diferencia en la carga produce una fuerza de atracción que mantiene y estructura el átomo. Al contar, al contar con el mismo número de protones y de electrones de carga positiva, equilibran las negativas, dando como resultado un átomo sin cargar. Todos los objetos se encuentran constituidos por átomos y son electri- eléctricamente neutros. Sin embargo, los electrones pueden moverse de un átomo a otro, dejando a estos objetos cargados positivos o negativos. Si el objeto pierde electrones, su carga será positiva. Si el objeto gana electrones, su carga será negativa. Las cargas eléctricas pueden atraerse o reemplazar. Esta situación está dada por la siguiente condición: cargas iguales se reemplazan y cargas opuestas se atraen. Ya, profe. Muchas gracias, Dayana. ¿Sí? Entonces tenemos la energía eléctrica. Tal y como nos dice el libro, esto es prácticamente lo que hace funcionar a nuestros electrodomésticos. Y asimismo, como tenemos esta energía, también tenemos de forma natural. ¿Sí? Aquí nos dice clarito, tenemos en este tema de los relámpagos. ¿Ya? A ver, ahora de nuevo tenemos los átomos. ¿Sí? ¿Alguien me recuerda qué es el átomo? ¿Qué son los átomos? ¿Alguien, chicos? Ricardo, Dayana, Partículas Nicole. pequeñas. A ver, ¿quién participó? Son partículas pequeñas. Los pequeños, son partículas Mis pequeñas. ¿Quién más? son una unidad básica de la materia. Ya, muy bien. ¿Quién más? Y aparte de eso, es un elemento químico. Sí, muy bien. Gracias. ¿Quién más? Gracias, Doménica. Son pequeñas partículas de la materia, funda- de la materia de un elemento químico. Son pequeñas partículas de la materia
de un elemento químico. Muy bien, gracias, Cristi. ¿Quién más? Ricardo, Alison, Dayana, Nicole. Profe, todo lo que existe en el aire y en agua. ¿Solo existen en el aire y en el agua? No, también en las plantas y en los animales. Ya. ¿En dónde más? Alison, ¿de pronto? Profe, el átomo tiene tres partes. ¿En tres partes? Alison. Profe, son unidades pequeñas, creo que está compuesto por un central de, ¿cómo se llama? De núcleo. No, está compuesto por un núcleo de central de protones, creo que es así. Creo que es. Claro, hablamos de los protones, hablamos de los neutrones. ¿Qué más hablamos? Cristi. Contiene protones y neutrones. ¿Ya? ¿Qué más tiene? También, profe, tiene electrones. Sí, muy bien. ¿Ya? Siempre cuando vayamos a participar, así estén mal, chicos, así pensemos que nos estamos equivocando, siempre decirlo con seguridad, ¿sí? Siempre con seguridad. Esto les va a servir hasta inclusive afuera en sus vidas, ¿sí? En su vida diaria. Siempre decirlo con seguridad, así yo quizás me esté confundiendo dentro de mí, yo no me sienta tan segura, ¿sí? Porque bueno, en este caso Alison me está diciendo algo correcto, pero si yo la siento insegura, entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que quizás no saben la información en su totalidad. Sí, ¿qué puede pasar? Pero siempre expresarnos con mucha seguridad, ¿sí o no? En tono de pregunta, porque la pregunta la estoy haciendo yo, ¿ya? De ahí, gracias Alison, Dayana, Christine. Bueno, me parece que todos participaron, Doménica, Ricardo, Nicole, Samari, creo que me falta también la participación. Bueno, eso, ¿ya? Ya tenemos los átomos. ¿Qué nos dice aquí? Recuerda que los protones poseen una carga positiva y se hallan en el núcleo. Y los electrones están en las órbitas y su carga es negativa. Esta diferencia en las cargas produce una fuerza de atracción que mantiene la estructura del átomo. Ustedes, por ejemplo, sí saben este tema de los signos, ¿verdad? Este tema de positivo, a ver, ¿cómo es? Más, a ver, positivo más positivo igual a positivo. Negativo más negativo es igual a positivo. Me parece que sí lo saben, esto lo ven en matemáticas. Esta ley de los signos, ¿sí lo han visto, chicos? Sí. Ya, entonces aquí se van a familiarizar. A ver, Cristi lo ha visto. ¿Quién más lo ha visto? Alison, Sí, profe. ¿lo ha visto? Lo de positivo y positivo, sí, sí lo he visto. Ya, chicos, ¿y por qué? ¿Por qué no responden? Dayana, ¿usted ha visto? No, Ya, no hay problema. A ver, alguien me alzó la mano. Me parece que fue Heidi. Heidi, ¿está? Sí, Ya.
Cuénteme, Heidi. ¿Sí ha visto? Sí, he visto esa. Ya. Es más o menos la situación similar, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Al contar con el mismo número de protones y electrones, las cargas positivas equilibran a las negativas, dando como resultado un átomo sin carga. En este caso ya no da negativo, sino da sin carga, ¿sí? ¿Qué más nos dice aquí? Todos los objetos se encuentran constituidos por átomos y son eléctricamente neutros. Sin embargo, los electrones pueden moverse de un átomo a otro, dejando a estos objetos cargados de forma positiva o de forma negativa. Aquí es diferente, perdón. Aquí es diferente. Si el objeto pierde electrones, su carga va a ser positiva. Aquí es diferente, ¿sí? Pero si gana electrones, va a ser negativo, ¿sí? Entonces, sería semejante, ¿sí? Con esta ley de los signos sería semejante, pero la diferencia es aquí que si pierde, gana, y si gana, pierde, ¿sí? Las cargas eléctricas pueden atraerse, pueden repelerse. Esta situación está dada por la siguiente condición. Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. ¿Sí? Tenemos la corriente eléctrica y ya no nos queda mucho tiempo. ¿Sí? Ya no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a quedar hasta ahí con la clase para darles unos minutitos para que se puedan estirar, puedan ir a tomar agüita, no sé, y luego entrar a la clase de inglés, ¿sí, chicos? Entonces nos vemos luego. Voy a culminar con esta clase. Nos vemos después. Hasta luego, chicos. Chao, Chao, mis, profe. cuídese. Chao, chicos, gracias. Chao.